El grito desgarrador de Carmen Hernández atravesó las paredes de adobe de la casa colonial en el centro histórico de Puebla como una daga invisible. Eran las 6:30 de la mañana del 15 de septiembre, día de la independencia de México, y lo que debería haber sido una celebración familiar se transformó en la pesadilla más oscura que cualquier madre podría imaginar. ¡Sofía! ¡Sofía, mijita! Su voz se quebró mientras corría descalza por los pasillos de la casona del siglo XVIII, que había pertenecido a su familia durante generaciones. Las baldosas de Talavera poblana, frías bajo sus pies desnudos, parecían susurrarle una verdad que su corazón se negaba a aceptar. Su hija de 16 años, Sofía Hernández Morales, había desaparecido sin dejar rastro. Carmen irrumpió en la habitación de su hija por tercera vez en los últimos 10 minutos, como si la repetición pudiera cambiar la realidad que se extendía ante sus ojos. La cama estaba perfectamente tendida, con las sábanas de algodón blanco estiradas con la precisión militar que siempre caracterizó a Sofía. Los libros de preparatoria estaban ordenados sobre el escritorio de madera de pino, junto a su laptop, cerrada y su mochila escolar colgando del respaldo de la silla. Todo parecía normal, demasiado normal. La ventana que daba al patio interior permanecía entreabierta, permitiendo que la brisa matutina moviera suavemente las cortinas de encaje que la abuela Esperanza había bordado décadas atrás. El aroma de los naranjos del patio se mezclaba con el incienso que Carmen había quemado la noche anterior en honor a la Virgen de Guadalupe, creando una atmósfera que en cualquier otro día habría resultado reconfortante. ¡Roberto!, gritó hacia el piso inferior, donde su esposo preparaba café en la cocina. «Ven acá inmediatamente». Roberto Morales subió las escaleras de caracol de 2 en 2, con su camisa de trabajo a medio abrochar y el cabello gris revuelto. A los 52 años, el hombre que había construido un próspero negocio de artesanías poblanas nunca había corrido tan rápido en su vida. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó, aunque la expresión de pánico en el rostro de su esposa ya le daba la respuesta. «Sofía no está. No está en ninguna parte de la casa. Revisé el baño, la sala, la cocina, hasta el sótano donde guardamos las piezas de cerámica. ¡No está!». Roberto examinó la habitación con la meticulosidad de quien había aprendido a observar los detalles más pequeños en su trabajo artesanal. Sus ojos se detuvieron en el escritorio, luego en el armario entreabierto, después en la ventana. «¿Revisaste si falta algo de ropa?». Carmen se dirigió al armario como una autómata. Sus manos temblaron mientras separaba las perchas, contando mentalmente cada prenda. Los huipiles bordados que Sofía usaba para las celebraciones especiales seguían colgados en perfecto orden. Los jeans, las blusas casuales, incluso el vestido azul que había comprado para el baile de graduación. Todo estaba ahí. No falta nada, absolutamente nada. ¿Y su celular? No lo encuentra por ninguna parte. Roberto se acercó a la ventana y examinó el marco de madera. No había señales de forcejeo. No había pintura descascarada ni marcas que indicaran una entrada violenta. La cerradura de la puerta principal había estado intacta cuando bajaron, y las ventanas de la planta baja tenían rejas de hierro forjado, instaladas desde que compraron la casa. «Carmen, piensa, ¿cuándo fue la última vez que la viste?». «Anoche, después de cenar. Subió a hacer la tarea mientras nosotros veíamos las noticias. Recuerdo que me dijo, «Buenas noches, mami», y me dio un beso aquí». Carmen señaló su mejilla izquierda, como siempre hace. «¿Y no escuchaste nada durante la noche? ¿Ningún ruido extraño?». «Nada, absolutamente nada». Roberto se sentó en el borde de la cama, hundiendo la cabeza entre sus manos. En sus 25 años de matrimonio, nunca había visto a Carmen tan desesperada. Sofía era su única hija, el centro de su universo, la razón por la cual trabajaban 18 horas al día en el taller de cerámica para darle la mejor educación posible.
Tal vez salió temprano con alguna amiga, murmuró, aunque sus propias palabras sonaron huecas incluso para él. Sofía jamás había salido de casa sin avisar, mucho menos sin su celular o sin llevarse algo de ropa. Carmen estaba a punto de responder cuando algo captó su atención. En el escritorio, parcialmente oculto bajo uno de los libros de literatura, asomaba el borde de un sobre blanco. «Roberto, ¿ves eso?». Se acercaron juntos al escritorio. Carmen levantó cuidadosamente el libro de García Márquez que Sofía estaba leyendo para la clase de literatura mexicana, revelando un sobre de papel grueso, del tipo que usaban en las tiendas elegantes del centro histórico. El sobre no tenía nombre ni dirección. Estaba sellado con cera roja, una práctica que ninguno de los dos había visto en décadas, excepto en las películas históricas. «¿Crees que sea de Sofía?», preguntó Carmen, su voz apenas un susurro. «Solo hay una forma de saberlo». Roberto tomó el sobre con cuidado, como si fuera una reliquia antigua. Sus dedos, endurecidos por años de moldear arcilla, temblaron ligeramente mientras rompía el sello de cera. Dentro había una fotografía y una carta doblada en 3 partes. La fotografía los hizo retroceder instintivamente. Era Sofía, pero no como la conocían. Aparecía vestida con un traje tradicional de Tehuana, el atuendo ceremonial de las mujeres zapotecas de Oaxaca. Su cabello negro estaba trenzado con listones dorados y llevaba collares de oro que jamás habían visto antes. Pero lo más perturbador era su expresión. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, parecían vacíos, como si estuviera en trance. Carmen dejó escapar un gemido ahogado. Roberto desdobló la carta con manos temblorosas. La caligrafía era elegante, hecha con pluma fuente y tinta negra. El español era perfecto, pero tenía un matiz formal que resultaba inquietante. «Estimados señores Hernández Morales», leyó en voz alta. «Su hija ha sido elegida para cumplir un destino que trasciende las preocupaciones mundanas de su vida ordinaria. No la busquen. No involucren a las autoridades. Cualquier interferencia resultará en consecuencias que no desearían contemplar». Roberto hizo una pausa, el papel crujiendo entre sus dedos. «Sofía forma parte ahora de algo más grande de lo que ustedes pueden comprender. Su sangre porta un legado que ha permanecido dormido durante generaciones, pero que debe despertar en estos tiempos de cambio. Las tradiciones ancestrales de nuestros antepasados la reclaman». Carmen se aferró al brazo de su esposo, sus uñas clavándose en la tela de su camisa. «Si desean volver a verla, deberán seguir las instrucciones que recibirán en los próximos días. No hay negociación posible. No hay alternativas. El destino ya está escrito en las estrellas y en la sangre de sus ancestros. Atentamente, los guardianes del linaje sagrado». El silencio que siguió fue absoluto, interrumpido apenas por el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido al bisabuelo de Carmen. Los sonidos de la ciudad despertando, los vendedores ambulantes pregonando sus productos, los autobuses rugiendo por las calles empedradas, las campanas de la catedral anunciando la misa de las 7, parecían provenir de otro mundo. Roberto volvió a leer la carta, esta vez en silencio, como si las palabras pudieran cambiar de significado con una segunda lectura. Carmen no apartaba los ojos de la fotografía de su hija, estudiando cada detalle como si pudiera encontrar pistas sobre su paradero. «Los guardianes del linaje sagrado», murmuró Roberto. «¿Has escuchado ese nombre antes?». Carmen negó con la cabeza, pero algo en su expresión sugería que las palabras habían despertado algún recuerdo lejano. «¿Carmen?». «Mi abuela Esperanza», susurró finalmente. «Cuando era niña, solía contarme historias sobre familias elegidas. Decía que algunas líneas de sangre tenían conexiones especiales con los dioses antiguos,
con los espíritus de los ancestros aztecas y zapotecas. ¿Creías en esas historias? Eran cuentos para niños, Roberto. Leyendas, como las historias de La Llorona o el Chupacabras. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Carmen recordaba los rituales extraños que su abuela realizaba durante las noches de luna llena, las velas especiales que encendía en el altar familiar, las oraciones en náhuatl que susurraba cuando pensaba que nadie la escuchaba. Roberto examinó nuevamente la fotografía. El traje de tehuana que llevaba Sofía no era una reproducción turística de las que vendían en los mercados. Los bordados eran auténticos, hechos a mano con técnicas tradicionales que solo conocían las artesanas más experimentadas de Oaxaca. Las joyas de oro tampoco eran imitaciones. El brillo y la pátina delataban su autenticidad. «Esto no es obra de aficionados», dijo finalmente. «Quien quiera que haya organizado esto tiene recursos, conocimientos y acceso a cosas que no debería ser posible conseguir». Carmen se acercó a la ventana, observando el patio donde Sofía solía estudiar bajo la sombra de los naranjos. Las flores de cempasúchil que habían plantado para la celebración de Fontcensel, Día de los Muertos, comenzaban a brotar, como si la naturaleza misma presintiera que algo sobrenatural se acercaba. «Tenemos que llamar a la policía», dijo, aunque su voz sonaba insegura. «¿Y decirles qué? ¿Que nuestra hija fue secuestrada por guardianes de un linaje sagrado? ¿Que la fotografía muestra que está participando en algún ritual ancestral? Es nuestra hija, Roberto. No podemos simplemente quedarnos aquí sin hacer nada». Roberto se levantó y caminó hacia su esposa, envolviendo sus hombros temblorosos con sus brazos. A través de la ventana podían ver a los vecinos comenzando sus rutinas matutinas, ajenos a la pesadilla que se desarrollaba en la casa de los Hernández Morales. «Haremos lo que sea necesario para traer a Sofía de vuelta», murmuró contra su cabello. «Pero tenemos que ser inteligentes. Si estos guardianes del linaje sagrado son reales, si tienen el poder de hacer desaparecer a nuestra hija sin dejar rastro». No terminó la frase. Ambos comprendían las implicaciones. Carmen se apartó ligeramente para mirarlo a los ojos. «¿Qué estás sugiriendo?» «Que esperemos las próximas instrucciones, que tratemos de entender qué quieren realmente y que, mientras tanto, investiguemos todo lo que podamos sobre la historia de tu familia». En ese momento, el teléfono de la casa comenzó a sonar. Ambos se quedaron paralizados, mirándose el uno al otro como si el aparato fuera una serpiente venenosa. Después del cuarto timbrazo, Roberto se dirigió lentamente hacia la mesita de noche donde tenían el teléfono inalámbrico. «Diga», una voz distorsionada, obviamente alterada con algún tipo de dispositivo electrónico, respondió del otro lado. «Señor Morales, veo que han encontrado nuestro primer mensaje». Roberto hizo una seña desesperada a Carmen, quien se acercó para escuchar. «¿Dónde está mi hija?» «Está exactamente donde debe estar, cumpliendo su destino. Quiero hablar con ella. Quiero saber que está bien». «Eso no es posible en este momento, pero puedo asegurarle que está recibiendo el cuidado y la preparación que su condición especial requiere». Carmen arrebató el teléfono de las manos de su esposo. «Soy su madre. Tiene solo 16 años. Por favor, déjenos hablar con ella». «Señora Hernández, comprendo su angustia. Pero Sofía ya no es la niña que ustedes conocían. Su verdadera naturaleza está despertando. Pronto comprenderán que esto era inevitable. ¿Qué quieren? ¿Dinero? ¿Podemos pagar lo que sea?» «No se trata de dinero. Se trata de sangre, de destino, de poder ancestral que ha permanecido dormido demasiado tiempo». La línea se cortó, dejando solo el tono demarcado resonando en la habitación silenciosa. Carmen y Roberto se quedaron inmóviles, procesando las palabras que acababan de escuchar.
El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas, creando patrones de luz y sombra que bailaban sobre las paredes coloniales. Pero la calidez no podía penetrar el frío que había invadido sus corazones. En algún lugar de México, su hija única estaba en manos de personas que hablaban de destinos sagrados y linajes ancestrales como si fueran realidades tangibles. Y lo más aterrador de todo era que, en el fondo de su alma, Carmen comenzaba a sospechar que tal vez no se trataba de simples fantasías de unos secuestradores enloquecidos. Tal vez su abuela Esperanza había estado tratando de advertirle sobre algo que finalmente había llegado a reclamar a su familia. El reloj de pared marcó las 7:30. En unas pocas horas, las calles de Puebla se llenarían de celebraciones por el Día de la Independencia. Pero para Carmen y Roberto Hernández Morales, la libertad se había convertido en un concepto abstracto, algo que pertenecía a otras familias, a otras vidas. Su única hija había desaparecido en la noche, y lo que habían encontrado en su habitación era solo el comienzo de un misterio que amenazaba con cambiar todo lo que creían saber sobre su pasado, su presente y su futuro. 3 horas después del descubrimiento de la carta, Carmen Hernández se encontraba arrodillada en el polvoriento desván de la casa familiar, rodeada de baúles de madera que no había abierto en más de una década. Roberto había bajado al taller para cancelar todos los pedidos del día, explicando a los clientes que tenían una emergencia familiar, mientras ella buscaba desesperadamente cualquier pista sobre las misteriosas palabras de la carta. Guardianes del linaje sagrado. El desván olía a cedro y tiempo transcurrido. Los rayos de sol se filtraban a través de las pequeñas ventanas octagonales, creando columnas de luz dorada, donde danzaban partículas de polvo como espíritus diminutos. Carmen había evitado este lugar desde la muerte de su abuela Esperanza, hace 5 años, porque cada objeto le traía recuerdos demasiado intensos de la mujer que había criado a 3 generaciones de mujeres, Hernández, con sus historias de dioses antiguos y tradiciones secretas. El primer baúl contenía fotografías, familiares en sepia, algunas tan antiguas que los rostros se habían desvanecido hasta convertirse en sombras espectrales. Carmen reconoció a su bisabuela Magdalena, una mujer de ojos penetrantes que había muerto cuando ella era apenas una niña, pero cuya presencia había llenado la casa durante años a través de las historias que contaba la abuela Esperanza. Magdalena podía hablar con los muertos. Le había dicho su abuela una vez, cuando Carmen tenía 12 años y aún creía en la magia. Venían a visitarla en Meteorcielo, sueños especialmente durante las noches de luna nueva. Le contaban secretos sobre el futuro, sobre las pruebas que enfrentaría nuestra familia. Carmen había desechado esas historias como supersticiones de una generación anterior, producto de una época en la que la ciencia y la medicina moderna no podían explicar los misterios de la vida cotidiana. Pero ahora, con la fotografía de Sofía vestida como una princesa zapoteca grabada en su memoria, esas palabras resonaban con una urgencia terrible. El segundo baúl estaba cerrado con un candado antiguo de bronce. Carmen recordó haber preguntado sobre él cuando era niña, pero su abuela siempre cambiaba de tema o la distraía con dulces de piloncillo y cuentos sobre el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl. Ahora, desesperada, buscó entre los objetos hasta encontrar un martillo pequeño que su abuelo había usado para trabajos de carpintería menores. El candado se rompió al segundo golpe, liberando un aroma extraño. Copal, hierbas secas y algo más que no podía identificar. Algo ancestral que le erizó los vellos de los brazos. Dentro del baúl, cuidadosamente envueltos en telas de algodón blanco, encontró objetos que jamás había visto antes. Un collar de jade tallado con símbolos que no reconocía, pero que le resultaban inquietantemente familiares. Velas negras de cera de abeja, tan gruesas como su muñeca, y grabadas con pictografías.
un espejo de obsidiana pulida, del tipo que había visto en el Museo de Antropología cuando llevó a Sofía de excursión escolar. Pero este parecía mucho más antiguo, más poderoso. En el fondo del baúl, envuelto en seda roja, encontró un libro. No era realmente un libro en el sentido moderno. Era más bien un códice, hecho de papel amate, como los que creaban los antiguos aztecas. Las páginas estaban cubiertas de pictografías y texto en náhuatl, intercalado con español, colonial escrito con caligrafía perfecta. El título, en la primera página, hizo que se le cortara la respiración. Crónica del linaje sagrado de las hijas de Coatlicue, familia Hernández, iniciada en el año de Nuestro Señor, 1521. Carmen comenzó a leer con manos temblorosas. Las primeras páginas narraban la llegada de los conquistadores españoles a Tenochtitlan, pero desde una perspectiva que nunca había escuchado en los libros de historia. Según el códice, cuando Cortés y sus hombres destruyeron los templos aztecas, algunos de los sacerdotes más poderosos lograron escapar con los objetos sagrados más importantes y, más crucial aún, con conocimientos que los invasores no debían poseer jamás. Los guardianes del linaje sagrado fueron establecidos para preservar la sabiduría de nuestros ancestros. Leyó en voz alta, su propia voz sonándole extraña en el silencio del desván. Familias específicas fueron elegidas para portar la sangre sagrada, la conexión directa con los dioses que habían gobernado estas tierras desde el amanecer del tiempo. Continuó leyendo, cada palabra haciendo que su corazón latiera más rápido. Según el códice, su familia, originalmente llamada Hernández, después de la conquista, pero con raíces que se remontaban a la nobleza azteca, había sido una de las líneas de sangre elegidas. Cada generación había producido mujeres con habilidades especiales. Algunas podían comunicarse con los espíritus, otras podían ver el futuro, algunas tenían poder sobre los elementos naturales. Pero el don permanece dormido hasta que es despertado por los rituales apropiados. Leyó, sintiendo como si las palabras estuvieran dirigidas específicamente a ella. Solo los guardianes del linaje sagrado conocen las ceremonias necesarias para activar completamente los poderes ancestrales. Una página completa estaba dedicada a su bisabuela Magdalena. Según el códice, ella había sido la última de la familia en experimentar un despertar completo. Las anotaciones, escritas en la caligrafía elegante de su abuela Esperanza, describían visiones proféticas que Magdalena había tenido sobre el futuro de la familia. En la 5ª generación después de mi muerte, había profetizado Magdalena, nacerá una niña con la marca de Quetzalcóatl en el alma. Su poder superará al de todas las que vinieron antes. Los guardianes la reclamarán cuando tenga 16 años, durante el mes de las celebraciones patrias, para prepararla para su verdadero destino. Carmen dejó caer el códice, las páginas dispersándose a su alrededor como hojas de otoño. La profecía era demasiado específica, demasiado precisa. Sofía tenía exactamente 16 años. Había desaparecido en septiembre, el mes de la independencia mexicana. Era la 5ª generación después de Magdalena. ¡Roberto!, gritó, pero su voz se perdió en la inmensidad de la casa colonial. Se levantó tan rápidamente que se mareó, tropezando entre los objetos esparcidos mientras corría hacia las escaleras. Lo encontró en la sala, sentado en el sofá de cuero que habían comprado para celebrar su 20º aniversario de bodas. Tenía el teléfono en una mano y una libreta en la otra, aparentemente haciendo llamadas. «Carmen, ¿qué pasó? Pareces como si hubieras visto un fantasma». «Peor que eso», jadeó, todavía sin aliento por la carrera escaleras abajo. «Roberto, creo que todo esto es real. Los guardianes del linaje sagrado, los poderes ancestrales,
todo. Le contó rápidamente sobre el códice, sobre la profecía de su bisabuela Magdalena, sobre la descripción exacta de lo que estaba sucediendo con Sofía. Roberto la escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de escepticismo a preocupación y finalmente a algo que parecía horror. ¿Estás segura de que leíste correctamente? ¿No podría ser una coincidencia? Roberto, especificaba hasta el mes, hasta la edad exacta. Y hay más. Carmen corrió de vuelta al desván, regresando con el collar de jade y el espejo de Svientoslyovsk obsidiana. Mira estos objetos. ¿Has visto algo así en algún museo? ¿En alguna tienda de antigüedades? Roberto examinó cuidadosamente el collar. Los símbolos tallados en el jade parecían moverse bajo la luz, creando patrones hipnóticos que le dolían los ojos si los miraba demasiado tiempo. Esto no es una reproducción, admitió finalmente. El jade tiene esa pátina que solo se desarrolla después de siglos. Y estos símbolos, nunca he visto nada igual. Según el códice, estos objetos han pertenecido a nuestra familia desde antes de la conquista. Se supone que tienen poderes protectores, pero también... Carmen dudó, las palabras siguientes sonando ridículas, incluso en sus propios oídos. También... ¿Qué? También pueden usarse para localizar a otros miembros de la familia que tengan la sangre sagrada. Roberto la miró como si hubiera perdido completamente la razón. Pero antes de que pudiera responder, sonó el teléfono. Esta vez, Carmen contestó inmediatamente. Sí, era la misma voz distorsionada de la mañana, pero ahora había una calidad diferente en ella, algo que sonaba casi... complacido. Señora Hernández, veo que ha estado investigando la historia de su familia. Carmen sintió como si le hubieran echado agua helada por la espalda. ¿Cómo sabe que...? Sabemos muchas cosas, incluido el hecho de que acaba de descubrir el códice de su bisabuela Magdalena. ¡Nos están vigilando! Hemos estado vigilando a su familia durante generaciones, señora Hernández. Es nuestro deber sagrado asegurar que los linajes se mantengan puros y que los poderes se despierten cuando llegue el momento apropiado. Roberto se acercó y activó el altavoz del teléfono. ¿Qué quieren exactamente de nuestra hija? Su hija no es realmente suya, señor Morales. Nunca lo fue. Ella pertenece a algo más grande, más antiguo. Su papel como padres era simplemente mantenerla segura hasta que fuera tiempo de reclamarla. Eso es imposible. Sofía es nuestra hija. La vimos nacer, la criamos. Y cumplieron su función admirablemente. Pero ahora comienza la verdadera vida de Sofía. Su entrenamiento, su iniciación en los misterios que han estado esperando en su sangre durante 16 años. Carmen luchó por mantener la voz firme. ¿Qué tipo de entrenamiento? ¿De qué misterios están hablando? Sofía está aprendiendo a comunicarse con los dioses antiguos, señora Hernández. Está desarrollando poderes que ustedes no pueden imaginar. En unas pocas semanas, será capaz de ver a través del velo que separa el mundo de los vivos del reino de los espíritus. Podrá manipular las fuerzas naturales, curar enfermedades que la medicina moderna no puede tocar, predecir eventos futuros con precisión absoluta. ¡Eso es locura! ¿Lo es? ¿O es exactamente lo que su bisabuela Magdalena podía hacer? ¿Lo que usted misma podría haber hecho si hubiera recibido el entrenamiento apropiado? Carmen sintió una extraña sensación en el pecho, como si algo dormido durante mucho tiempo estuviera comenzando a agitarse. Su próxima instrucción llegará mañana al amanecer. Continuó la voz. Si la siguen exactamente, podrán ver a Sofía en una semana. Si no, bueno, prefiero no considerar esa posibilidad. La línea se cortó nuevamente. Carmen y Roberto se quedaron sentados en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas coloniales,
pero la luz parecía menos brillante que esa mañana, como si el mismo mundo hubiera cambiado fundamentalmente. «¡Carmen!», dijo finalmente Roberto. «¿Alguna vez has sentido algo extraño? ¿Algo que no pudieras explicar?». Carmen lo miró, sorprendida por la pregunta. «¿A qué te refieres? Sueños, premoniciones, momentos en los que sabías cosas que no tenían sentido lógico». Carmen guardó silencio durante un largo momento. Luego, lentamente, asintió. «Cuando Sofía tenía 5 años, tuve un sueño sobre un accidente de autobús. Fue tan vívido que decidí llevarla a la escuela en carro ese día, en lugar de dejarla tomar el transporte escolar. Esa tarde, el autobús de su ruta chocó con un camión». «¿Por qué nunca me lo dijiste?». «Porque pensé que era una coincidencia. Porque tenía miedo de lo que podría significar». Roberto tomó su mano, sintiendo cómo temblaba ligeramente. «¿Ha habido otros incidentes?». «Muchos. Pequeñas cosas, mayormente. Saber cuándo alguien iba a llamar por teléfono. Sentir cuando algo malo estaba a punto de suceder. Una vez, cuando Sofía tenía 12 años, desperté en medio de la noche con la certeza absoluta de que había un incendio en el taller. Bajé corriendo y encontré que una de las hornillas se había quedado encendida y estaba empezando a quemar la mesa de trabajo. ¿Y Sofía? ¿Alguna vez ha mostrado signos de...?». «Todo el tiempo», susurró Carmen. «Siempre sabe cuándo estoy triste antes de que diga nada. Puede encontrar objetos perdidos como si tuviera un radar. Y sus sueños, Roberto, a veces describe lugares que nunca ha visitado con un detalle que me da escalofríos». Mientras hablaba, Carmen recordó docenas de pequeños incidentes que había racionalizado o ignorado a lo largo de los años. La forma en que Sofía siempre sabía qué regalo quería para su cumpleaños sin haberle dicho. ¿Cómo podía predecir el clima con más precisión que los meteorólogos profesionales? La manera en que los animales se sentían inexplicablemente atraídos hacia ella, como si reconocieran algo especial en su presencia. «Dios mío», murmuró Roberto. «Todo este tiempo las señales estuvieron ahí. Y nosotros las ignoramos porque pensamos que éramos una familia normal. ¿Y si no somos normales? ¿Y si nunca lo fuimos?». Carmen miró hacia la escalera que llevaba al desván, donde el códice de su familia esperaba con siglos de secretos, aún por descubrir. Por primera vez desde que encontraron la carta esa mañana, sintió algo más que desesperación y miedo. Sintió curiosidad y algo que podría haber sido comprensión. «Mañana», dijo finalmente, «cuando lleguen las próximas instrucciones, vamos a seguirlas. No porque creamos que estos guardianes tienen derecho a llevarse a nuestra hija, sino porque necesitamos entender qué está realmente sucediendo. Y sí es peligroso. Roberto, nuestra hija está en algún lugar con personas que hablan de despertar poderes ancestrales y comunicarse con dioses antiguos. No creo que las cosas puedan volverse más peligrosas de lo que ya son». Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Carmen pasó horas leyendo el códice, descubriendo historias familiares que redefinían todo lo que creía saber sobre su herencia. Roberto caminó por la casa como un centinela, verificando las puertas y ventanas repetidamente, como si los misteriosos guardianes pudieran aparecer en cualquier momento para llevárselos también a ellos. Y en algún lugar de México, su hija, Sofía, estaba experimentando su propio despertar a una realidad que sus padres apenas comenzaban a comprender. El amanecer del 16 de septiembre llegó con una bruma extraña que envolvía las calles empedradas de Puebla como un manto sobrenatural. Carmen Hernández no había dormido ni un solo minuto durante la noche, y cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las ventanas coloniales de su dormitorio, ya estaba vestida y esperando junto a la puerta principal de la casa. Roberto la encontró así, inmóvil como una estatua de mármol,
con el collar de jade de su bisabuela colgando sobre su blusa blanca y el códice familiar presionado contra su pecho, como si fuera un escudo protector. «¿Cuánto tiempo llevas ahí parada?», le preguntó suavemente, acercándose para tocar su hombro. «Desde las 5 de la mañana». Tenía la sensación de que algo iba a llegar temprano. Como si sus palabras hubieran invocado la realidad, escucharon pasos lentos y medidos acercándose por la calle. No eran los pasos apurados de los trabajadores dirigiéndose a sus empleos matutinos, ni el correr alegre de los niños camino a la escuela. Estos pasos tenían un ritmo deliberado, casi ceremonial, que hizo que ambos contuvieran la respiración. Un sobre blanco apareció por debajo de la puerta, deslizándose silenciosamente sobre las baldosas de Talavera poblana. Carmen se agachó para recogerlo, notando que esta vez no tenía sello de cera, pero sí un aroma particular, copal quemado y hierbas que no podía identificar. «Es de ellos», murmuró, aunque era obvio. Roberto asintió, observando por la mirilla de la puerta. La calle estaba vacía, sin ninguna señal de quien hubiera entregado el mensaje. Carmen abrió el sobre con manos sorprendentemente firmes. Después de la noche de revelaciones sobre su herencia familiar, había encontrado una extraña calma interior, como si una parte de ella que había estado dormida durante décadas finalmente estuviera despertando. La carta estaba escrita en el mismo estilo formal que la anterior, pero esta vez incluía instrucciones específicas. «Estimados señor y señora Hernández Morales, su primera prueba comienza hoy. Si desean demostrar que son dignos de participar en el destino sagrado de su hija, deberán seguir estas instrucciones al pie de la letra. A las 9 de la mañana, dirigirse al templo de San Francisco, específicamente a la capilla lateral dedicada a la Virgen de la Soledad. Llevar el collar de jade de Magdalena Hernández y el espejo de obsidiana. También deberán portar una ofrenda, flores de cempasúchil, copal, miel de abeja virgen y una fotografía de Sofía de cuando tenía 5 años. En la capilla encontrarán a una mujer vestida de negro que estará rezando frente al altar. Se acercarán a ella y dirán exactamente estas palabras: «Venimos en nombre del linaje sagrado, buscando el camino hacia la niña de ojos de jade». Ella les dará las siguientes instrucciones. Síganlas sin hacer preguntas, sin mostrar duda o miedo. Cualquier vacilación será interpretada como falta de fe en el proceso sagrado, y las consecuencias recaerán sobre Sofía. Recuerden, están siendo observados en todo momento. No involucren a las autoridades. No hablen con nadie más sobre estos eventos. Su hija cuenta con ustedes para demostrar que su familia está preparada para aceptar su verdadero destino. Los guardianes del linaje sagrado. Roberto leyó la carta, por encima del hombro de Carmen, frunciendo el ceño con cada palabra. «Una fotografía de cuando tenía 5 años», murmuró. «¿Por qué esa edad específicamente?» Carmen recordó algo del códice que había leído durante la noche. Según las tradiciones ancestrales, los 5 años es cuando los niños con sangre sagrada comienzan a mostrar los primeros signos reales de sus habilidades. Es la edad de la primera manifestación. ¿Y Sofía mostró algo especial cuando tenía 5 años? Carmen cerró los ojos, recordando. Fue cuando comenzó a tener esos sueños tan vívidos sobre lugares que nunca había visitado, y cuando empezó a hablar con su amigo invisible. ¿Amigo invisible? Se llamaba Itzel. Sofía decía que era una niña azteca que había vivido en nuestra casa hace mucho tiempo. Pensé que era solo imaginación infantil normal. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Itzel? Ese es un nombre. Maya, no azteca. Exacto. Y Sofía no tenía manera de saber eso a los 5 años. Pero cuando le pregunté sobre su amiga,
Me describió rituales y ceremonias con detalles que una niña de esa edad no podría haber inventado. Guardaron silencio por un momento, ambos procesando las implicaciones de esos recuerdos que habían descartado como fantasías infantiles normales. «Tenemos que preparar las ofrendas», dijo finalmente Carmen. Durante la siguiente hora, recorrieron la casa reuniendo los objetos requeridos. Las flores de cempasúchil las cortaron del jardín trasero, donde Carmen las había plantado siguiendo una tradición que su abuela le había enseñado, pero cuyo propósito nunca había comprendido completamente. El copal lo encontraron en una caja antigua en el desván, junto con otros inciensos que su abuela Esperanza había coleccionado durante décadas. La miel de abeja virgen fue más difícil. Tuvieron que caminar hasta el mercado central, donde un anciano vendedor de productos naturales les aseguró que sus abejas nunca habían estado en contacto con pesticidas o procesos industriales. Fotografía de Sofía a los 5 años la encontraron en un álbum familiar. En la imagen su hija aparecía en el patio de la casa, bajo los naranjos. Pero lo que llamó su atención fue algo que nunca habían notado antes. En el fondo de la fotografía, apenas visible como una sombra translúcida, parecía haber la silueta de otra niña. «Roberto, mira esto». Carmen señaló la sombra con el dedo tembloroso. «Probablemente es solo un efecto de la luz, o tal vez la fotografía se velló un poco, o tal vez es Itzel». Roberto no respondió, pero tomó una lupa del cajón del escritorio para examinar la imagen más de cerca. La silueta era definitivamente humana, definitivamente del tamaño de una niña, y parecía estar vestida con ropas que no correspondían a la época moderna. A las 8:30 de la mañana, salieron de la casa llevando una bolsa de cuero con todas las ofrendas. Carmen llevaba el collar de jade visible sobre su blusa, y Roberto cargaba el espejo de obsidiana envuelto en un paño de algodón blanco. El templo de San Francisco estaba ubicado en el corazón del centro histórico de Puebla, a solo 10 minutos de caminata desde su casa. Era uno de los templos coloniales más antiguos de la ciudad, construido por los franciscanos en el siglo XVI sobre lo que habían sido, según los historiadores locales, los restos de un templo azteca menor. Mientras caminaban por las calles, empedradas, Carmen notó que llevaba el collar de jade. Parecía que las personas los miraban de manera diferente. Algunos vendedores ambulantes los saludaban con reverencia inusual. Un grupo de mujeres mayores que estaban barriendo la entrada de sus casas se persignaron al verlos pasar, como si reconocieran algo sagrado en su presencia. «¿Te das cuenta de cómo nos están mirando?», murmuró Roberto. «Como si supieran algo que nosotros no sabemos. O como si supieran exactamente lo que estamos haciendo». Llegaron al templo justo cuando las campanas marcaban las 9 de la mañana. La fachada barroca del edificio, normalmente imponente pero familiar, parecía diferente esa mañana. Los ángeles tallados en la piedra parecían observarlos directamente, y los símbolos decorativos que Carmen había visto cientos de veces antes ahora le resultaban inquietantemente similares a algunos de los pictogramas del códice familiar. El interior del templo estaba sumido en una penumbra dorada, iluminado apenas por las velas votivas y los rayos de sol que se filtraban a través de las vidrieras coloniales. El aroma de incienso era más intenso de lo habitual, mezclándose con algo más. Copal. La capilla lateral dedicada a la Virgen de la Soledad estaba ubicada en el lado derecho del altar principal. Mientras se acercaban, Carmen pudo distinguir la figura de una mujer arrodillada frente al altar, exactamente como había prometido la carta. La mujer estaba vestida completamente de negro, con un rebozo que le cubría la cabeza y parte del rostro. Parecía tener unos 60 años, aunque era difícil estar seguro debido a la penumbra. Sus manos, unidas en oración, lucían varios anillos de plata con piedras que Carmen no pudo identificar desde la distancia.
Se acercaron lentamente, sus pasos resonando suavemente sobre las baldosas de mármol. Cuando estuvieron a 1 metro de distancia, la mujer levantó ligeramente la cabeza, aunque no se volvió para mirarlos. Carmen intercambió una mirada nerviosa con Roberto. Luego se armó de valor y pronunció las palabras exactas que habían memorizado. «Venimos en nombre del linaje sagrado», buscando el camino hacia la niña de ojos de jade. La mujer se persignó lentamente, besó un crucifijo de plata que llevaba al cuello y finalmente se volvió para enfrentarlos. Su rostro era sorprendentemente hermoso para su edad, con pómulos altos y ojos oscuros que parecían contener siglos de sabiduría. Pero lo que más impactó a Carmen fue la familiaridad de sus rasgos. Esta mujer se parecía a su abuela Esperanza, lo suficiente como para poder ser su hermana. «Carmen Hernández», dijo la mujer con voz suave pero firme. «Has tardado mucho tiempo en regresar a casa». «¿Regresar a casa? No entiendo». «Tu abuela Esperanza y yo fuimos iniciadas juntas hace más de 50 años. Ella eligió el camino de la guardiana pasiva, mantener vivos los conocimientos sin practicarlos activamente. Yo elegí ser una guardiana activa, dedicar mi vida completamente al servicio del linaje sagrado». La mujer se levantó con gracia fluida, a pesar de su edad aparente. «Mi nombre es Citlali Xochitl, aunque la mayoría me conoce simplemente como Hermana Citlali. He estado esperando este día desde que tu hija nació». «¿Usted sabía que esto iba a pasar?» «Lo sabíamos desde antes de que Sofía fuera concebida. Las profecías son muy claras respecto a los tiempos y las señales. Tu bisabuela Magdalena las escribió después de sus últimas visiones, poco antes de morir». Roberto se adelantó un paso. «¿Dónde está nuestra hija? ¿Está bien?» Citlali lo estudió con ojos penetrantes. «Sofía está exactamente donde debe estar, recibiendo el entrenamiento que su naturaleza especial requiere. Pero su bienestar depende ahora de ustedes, de su capacidad para aceptar la verdad sobre su familia y su disposición para participar en los rituales necesarios». «¿Qué tipo de rituales?», preguntó Carmen. «Rituales de purificación, de reconexión con los ancestros, de preparación para el momento en que puedan ver a su hija nuevamente, cuando ella haya completado la primera fase de su iniciación». Citlali extendió las manos. «¿Trajeron las ofrendas?». Carmen abrió la bolsa de cuero, mostrando las flores de cempasúchil, el copal, la miel y la fotografía. Citlali examinó cada objeto cuidadosamente, asintiendo con aprobación. «Muy bien. ¿Y los objetos ancestrales?». Roberto desenvolvió cuidadosamente el espejo de obsidiana, mientras Carmen se tocó el collar de jade que llevaba puesto. Al ver el espejo, los ojos de Citlali se abrieron con lo que parecía genuina sorpresa y reverencia. «El espejo de Tezcatlipoca», susurró. «No lo habíamos visto en más de 30 años. Tu abuela lo mantuvo muy bien escondido». Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante, de la noche y los jaguares. Este espejo particular fue creado por sus sacerdotes hace más de 500 años. Puede mostrar visiones del pasado, del presente y del futuro a quienes tienen la sangre adecuada. Carmen sintió un hormigueo extraño en las manos al escuchar esas palabras. «¿Podríamos usarlo para ver a Sofía? Eventualmente. Pero primero deben demostrar que están preparados para manejar ese tipo de poder. Los rituales de purificación toman tiempo». Citlali se dirigió hacia un altar lateral más pequeño, donde habían una serie de velas apagadas y varios objetos que Carmen no había notado antes. Cuencos de barro, hierbas secas, cristales de diversos colores. «Su primera tarea», explicó mientras encendía las velas con movimientos ritualizados, «es pasar una noche completa en ayuno y meditación.
comenzará esta noche, después del anochecer. Vendrán aquí, a esta capilla, y permanecerán despiertos hasta el amanecer, rezando no solo a la Virgen de la Soledad, sino también a los ancestros que vinieron antes que ella. ¿Ancestros anteriores al cristianismo?, preguntó Roberto cautelosamente. Los dioses no mueren, señor Morales. Simplemente toman nuevas formas, se adaptan a los nuevos tiempos. La Virgen de la Soledad tiene muchas similitudes con Coatlicue, la madre de todos los dioses aztecas. Durante su vigilia nocturna, aprenderán a comunicarse con ambas. Citlali tomó la fotografía de Sofía y la colocó en el centro del altar improvisado, rodeándola con las flores de cempasúchil. Durante la vigilia, mantendrán esta imagen en el centro de sus oraciones. Sofía podrá sentir su presencia, su amor, su apoyo. Esto le dará fuerza para continuar con su propio entrenamiento. ¿Su entrenamiento es difícil?, preguntó Carmen, su voz cargada de preocupación maternal. Todo despertar espiritual real involucra desafíos, Carmen. Sofía está aprendiendo a acceder a poderes que han estado dormidos en su sangre durante generaciones. Está comunicándose con espíritus ancestrales, desarrollando habilidades que le permitirán servir como puente entre el mundo físico y el espiritual. Es un proceso hermoso, pero también demandante. Citlali encendió un poco de copal, dejando que el humo aromático se elevara hacia las imágenes religiosas que decoraban la capilla. Si completan exitosamente la vigilia nocturna, mañana por la tarde podrán ver una imagen de Sofía a través del espejo de Tezcatlipoca. Será solo una visión breve, pero suficiente para confirmar que está bien y que está progresando adecuadamente en su entrenamiento. ¿Y después de eso?, preguntó Roberto. Después de eso, si están preparados, comenzarán su propio proceso de iniciación menor. Necesitarán desarrollar al menos un nivel básico de sensibilidad espiritual antes de poder reunirse físicamente con Sofía. Carmen sintió una mezcla de esperanza y terror. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Eso depende completamente de ustedes. Algunas personas despiertan rápidamente a sus habilidades ancestrales. Otras necesitan meses de preparación. Pero les aseguro esto: mientras más rápido se abran a la verdad sobre su herencia familiar, más pronto podrán estar con su hija nuevamente. Citlali les dio las últimas instrucciones para la vigilia nocturna. Debían llegar al templo a las 9 de la noche, cuando las misas públicas hubieran terminado y el edificio estuviera oficialmente cerrado. Una puerta lateral específica estaría abierta para ellos. Debían traer solo agua para beber y mantas para mantenerse calientes durante las horas más frías de la madrugada. Una cosa más, añadió mientras se preparaba para irse. Durante la vigilia, es posible que experimenten visiones, sensaciones extrañas o incluso comunicación directa con entidades espirituales. No se alarmen. Es parte natural del proceso de despertar. ¿Qué tipo de entidades?, preguntó Carmen. Sus ancestros familiares, principalmente. Tu bisabuela Magdalena, en particular, ha estado esperando la oportunidad de comunicarse contigo directamente. Tiene mensajes importantes sobre Sofía y sobre el futuro de tu familia. Con esas palabras inquietantes, Citlali se deslizó silenciosamente fuera de la capilla, dejando a Carmen y Roberto solos con sus pensamientos y el aroma persistente del copal. Esa noche, mientras se preparaban para su primera experiencia real con los misterios ancestrales de su familia, ninguno de los dos pudo comer mucho. El ayuno requerido para la vigilia era tanto físico como espiritual, una preparación para abrir sus mentes a realidades que habían ignorado durante toda su vida adulta. Y en algún lugar lejano, Sofía continuaba su propio viaje hacia una comprensión que cambiaría no solo su vida,
sino el destino de toda su familia para las generaciones venideras. La noche del 16 de septiembre envolvió Puebla con una oscuridad inusualmente densa. Carmen y Roberto caminaron por las calles empedradas del centro histórico llevando mantas de lana y una botella de agua de manantial que Citlali les había recomendado específicamente. El silencio que reinaba en la ciudad era antinatural. Incluso los perros callejeros parecían haber desaparecido, como si supieran que algo sagrado estaba a punto de ocurrir. Las farolas coloniales proyectaban sombras largas y distorsionadas que parecían moverse independientemente de sus fuentes de luz. Carmen apretó con más fuerza el collar de jade que llevaba puesto, sintiendo cómo la piedra ancestral se calentaba contra su piel con cada paso que daban hacia el templo de San Francisco. «¿Estás segura de que queremos hacer esto?», murmuró Roberto por quinta vez desde que salieron de casa. «Ya no se trata de lo que queremos, Roberto. Se trata de lo que tenemos que hacer para recuperar a nuestra hija». Encontraron la puerta lateral exactamente donde Citlali había indicado, en un callejón estrecho que Carmen había pasado cientos de veces sin notar nunca. La puerta de madera tallada estaba entreabierta y un aroma familiar de copal e incienso se filtraba desde el interior del templo. Al entrar, se encontraron con una oscuridad casi completa. Solo las velas votivas frente a los santos principales proporcionaban pequeños círculos de luz dorada que apenas iluminaban los contornos de los pilares coloniales y los retablos barrocos. «Por aquí», susurró una voz familiar. Citlali emergió de las sombras como un espectro elegante, llevando una vela larga en una mano y un bastón tallado en la otra. Esta noche, su vestimenta negra parecía más elaborada, con bordados plateados que brillaban débilmente a la luz de las velas. Llegaron exactamente a tiempo. La luna está en la posición correcta y los velos entre los mundos están más delgados durante estas horas. Los guió hacia la capilla lateral, que había sido transformada completamente desde esa mañana. El altar improvisado ahora estaba cubierto con una tela negra bordada con símbolos que Carmen reconoció del códice familiar. Velas de diferentes colores estaban dispuestas en patrones geométricos específicos, y el aire estaba espeso con el humo de múltiples tipos de incienso. En el centro del altar, la fotografía de Sofía a los 5 años había sido enmarcada, con flores frescas de cempasúchil y rodeada por cristales de cuarzo que capturaban y reflejaban la luz de las velas de maneras hipnóticas. «Durante las próximas 8 horas», explicó Citlali mientras encendía velas adicionales, «permanecerán aquí en oración continua. No es necesario que recen palabras específicas al principio. Permitan que sus corazones hablen, que su amor por Sofía fluya a través de ustedes hacia el universo espiritual». Citlali les mostró 2 cojines de tela gruesa colocados frente al altar. Pueden sentarse, arrodillarse o caminar silenciosamente por la capilla si necesitan moverse. Pero mantengan siempre su atención centrada en Sofía, en su conexión con ella, en su deseo de entender la verdad sobre su destino. «¿Usted se quedará con nosotros?», preguntó Carmen. «Estaré cerca, pero no en la capilla. Esta experiencia debe ser íntima, personal. Los ancestros no aparecerán si sienten la presencia de extraños, incluso de aquellos que sirven como guías». Citlali se dirigió hacia la salida de la capilla, pero se detuvo en el umbral. «Una advertencia final. Durante la vigilia podrían ver, escuchar o sentir cosas que desafíen su comprensión de la realidad. No se resistan. No traten de racionalizar cada experiencia. Simplemente permitan que ocurra, observen y recuerden todo lo que puedan». Con esas palabras, desapareció en la oscuridad del templo principal, dejando a Carmen y Roberto solos, con las velas parpadeantes y el aroma creciente del copal. Durante la primera hora, se sentaron en silencio, cada uno perdido en sus propios
pensamientos sobre Sofía. Carmen recordaba el día que nació su hija. Cómo había sido un parto sorprendentemente fácil, como si Sofía hubiera estado ansiosa por llegar al mundo. Recordaba también los primeros años, cuando Sofía mostraba una intuición casi sobrenatural sobre las emociones de las personas que la rodeaban. Roberto, por su parte, pensaba en todas las veces que había descartado las coincidencias extrañas que rodeaban a su hija. La forma en que siempre sabía cuando él estaba teniendo un mal día en el trabajo, incluso cuando trataba de ocultarlo. ¿Cómo podía predecir visitas inesperadas o llamadas telefónicas importantes? Los dibujos que hacía de lugares que nunca había visitado, pero que resultaban ser representaciones precisas de sitios arqueológicos aztecas. Alrededor de las 11 de la noche, Carmen comenzó a sentir una extraña sensación de calor en el collar de jade. Al principio pensó que era solo su imaginación, pero gradualmente el calor se intensificó hasta convertirse en una pulsación rítmica que parecía sincronizarse con los latidos de su corazón. «Roberto», susurró, «¿sientes algo extraño?» «El espejo», murmuró él en respuesta. «El espejo de obsidiana que está en mi mochila. Se está calentando». Ambos se miraron en la luz parpadeante de las velas, reconociendo que algo estaba comenzando a suceder. A medianoche exactamente, las llamas de todas las velas se elevaron simultáneamente, como si una brisa invisible hubiera pasado por la capilla. Pero no había corrientes de aire. Las llamas simplemente crecieron, proporcionando más luz y proyectando sombras más definidas sobre las paredes coloniales. Fue entonces cuando Carmen vio la primera figura. Al principio pensó que era solo una sombra proyectada por las velas, pero gradualmente se dio cuenta de que la silueta tenía forma humana y se movía independientemente de cualquier fuente de luz física. Era una mujer mayor, vestida con ropas que parecían pertenecer a principios del siglo XX, con el cabello recogido en un moño alto y una postura que irradiaba dignidad y autoridad. «Abuela Esperanza», murmuró Carmen, aunque inmediatamente se corrigió. La figura era más alta, más imponente que su abuela, y cuando la silueta se volvió para mirarla directamente, Carmen pudo distinguir rasgos que reconoció de las fotografías familiares más antiguas. «Bisabuela Magdalena», susurró, su voz temblando de asombro y terror. La figura de Magdalena Hernández se acercó lentamente al altar, sus movimientos fluidos y silenciosos. Cuando estuvo cerca de la fotografía de Sofía, extendió una mano, translúcida hacia ella, como si bendijera la imagen. Entonces habló, aunque su voz parecía venir de muy lejos, como un eco que atravesara siglos. «Carmen, hija de mis hijas, finalmente has venido a escuchar». Roberto se estremeció al escuchar la voz, aunque no estaba seguro de si realmente la había oído con sus oídos o si había resonado directamente en su mente. «Bisabuela». «Carmen», logró articular. «¿Dónde está Sofía? ¿Está bien?» «Sofía está donde siempre estuvo destinada a estar. Está aprendiendo verdades que yo no tuve la oportunidad de enseñar a las generaciones que vinieron después de mí». La figura de Magdalena gesticuló hacia las paredes de la capilla, y Carmen pudo ver que los símbolos bordados en la tela del altar comenzaron a brillar suavemente, como si estuvieran hechos de fósforo. «Nuestra familia porta la sangre de Itzpapalotl, la diosa mariposa de obsidiana. Somos descendientes directas de los sacerdotes que servían en el templo principal de Tenochtitlan antes de la llegada de los españoles». «¿Itzpapalotl?», Roberto se atrevió a preguntar. La figura se volvió hacia él, y por un momento sus ojos parecieron arder con una luz interior propia. «La diosa de la guerra sagrada, la señora de los sacrificios que traen renovación. Pero también la protectora de las mujeres en el parto, la guardiana de los niños especiales,
la que decide qué almas están destinadas a servir como puentes entre los mundos. Carmen sintió como si el aire de la capilla se hubiera vuelto más espeso, cargado de una energía que le erizaba la piel. Sofía fue marcada por Itzpapalotl desde el momento de su concepción. Las visiones que tuve antes de morir me mostraron su destino con claridad absoluta, pero también me mostraron los peligros que enfrentaría si no recibía el entrenamiento adecuado. ¿Qué tipo de peligros?, preguntó Carmen. Los poderes sin guía se convierten en locura. Las habilidades sin comprensión se transforman en maldición. Sofía podría haberse perdido en los mundos espirituales, haberse vuelto incapaz de distinguir entre la realidad física y las visiones, haber sido poseída por entidades que buscan usar su energía para sus propios propósitos oscuros. Roberto se inclinó hacia adelante. ¿Y los guardianes del linaje sagrado pueden evitar eso? Los guardianes han protegido a familias como la nuestra durante 5 siglos. Conocen los rituales correctos, las técnicas de entrenamiento que fortalecen la mente mientras despiertan los poderes. Sin ellos, Sofía habría enfrentado su despertar sola, sin preparación, sin protección. La figura de Magdalena se movió alrededor del altar, tocando cada vela con sus dedos translúcidos. Donde los tocaba, las llamas cambiaban de color: dorado, azul, verde, rojo. Pero su entrenamiento no puede completarse sin la participación de su familia. Los poderes se fortalecen a través de conexiones de sangre, a través del amor incondicional, a través de la comprensión compartida de nuestro legado ancestral. ¿Qué necesitamos hacer?, preguntó Carmen. Primero, deben aceptar completamente la verdad sobre quiénes son, no solo intelectualmente, sino con cada célula de sus cuerpos, cada latido de sus corazones. Deben dejar de ser Roberto y Carmen, ciudadanos mexicanos modernos que viven vidas ordinarias, y convertirse en herederos, conscientes de una tradición sagrada que se remonta a los albores de la civilización en estas tierras. Las llamas de las velas comenzaron a danzar de manera coordinada, creando patrones de luz que se movían por las paredes como si fueran seres vivos. Segundo, deben desarrollar sus propias habilidades latentes. Carmen, tienes el don de la visión profética, heredado directamente de mí. Roberto, aunque no llevas la sangre directa del linaje, has sido elegido como compañero porque posees la capacidad de anclar energías espirituales en el mundo físico, de servir como punto de equilibrio entre los poderes antiguos y la realidad moderna. ¿Cómo desarrollamos esas habilidades?, preguntó Roberto. A través de rituales específicos, meditaciones guiadas y el uso correcto de los objetos ancestrales que han estado esperando en nuestra casa durante décadas. Magdalena señaló hacia la mochila donde Roberto llevaba el espejo de obsidiana. Ese espejo ha sido testigo de 500 años de historia familiar. Contiene las memorias de todas las mujeres que lo han usado antes que ustedes. Esta noche, Carmen, lo usarás por primera vez. Carmen sintió un temblor de aprensión. ¿Para qué? Para ver a Sofía como realmente es ahora. Para comprender en qué se está convirtiendo. Para presenciar la belleza y el poder de su transformación. Roberto sacó cuidadosamente el espejo de obsidiana de su mochila, desenvolviéndolo del paño blanco que lo protegía. En la luz de las velas, la superficie negra y pulida parecía contener profundidades infinitas. «Sostén el espejo frente a tu rostro», instruyó la voz de Magdalena. «Mira profundamente en él, pero no trates de ver tu propio reflejo. En lugar de eso, piensa en Sofía. Llámala con tu corazón». Carmen tomó el espejo con manos temblorosas. La obsidiana estaba sorprendentemente tibia, como si hubiera estado expuesta al sol durante horas en lugar de guardada en la oscuridad. Al principio solo vio su propio rostro reflejado, distorsionado
por la superficie irregular de la piedra volcánica. Pero gradualmente, mientras concentraba sus pensamientos en su hija, la imagen comenzó a cambiar. La superficie del espejo se volvió líquida, como agua negra que se movía con ondas lentas. Entonces, emergiendo de esas ondas como si subiera desde las profundidades de un lago, apareció el rostro de Sofía. Pero no era la Sofía que Carmen conocía. Esta versión de su hija tenía los ojos completamente negros, sin iris ni pupila, visible, como si fueran pozos profundos que reflejaran la luz de estrellas distantes. Su piel tenía un brillo sutil, como si emanara luz propia, y llevaba pinturas ceremoniales en la frente y las mejillas, líneas doradas y rojas que formaban símbolos que Carmen reconoció vagamente del códice familiar. «Mami», dijo la imagen, de Sofía en el espejo, su voz resonando como si viniera desde muy lejos. «Puedo verte, puedo sentir tu amor llegando hasta mí». Carmen comenzó a llorar, lágrimas de alivio mezcladas con terror. «Mi niña, ¿estás bien? ¿Te están lastimando?» «No me están lastimando, mami. Me están enseñando cosas hermosas. Puedo hablar con la abuela Esperanza ahora y con la bisabuela Magdalena cuando ella viene a visitarme. Puedo ver el futuro en los cristales de agua y los pájaros me cuentan secretos sobre lugares lejanos». Roberto se acercó para mirar el espejo por encima del hombro de Carmen. En la superficie de obsidiana pudo ver a su hija rodeada por lo que parecían ser otras figuras, siluetas borrosas de mujeres vestidas con ropas ceremoniales. «¿Cuándo podremos verte en persona?», preguntó. «Pronto, papi. Pero primero ustedes tienen que aprender también. Tienen que despertar sus propios dones para que podamos estar juntos, como una familia verdaderamente completa». La imagen comenzó a desvanecerse, las ondas en la superficie del espejo haciéndose más rápidas. «Los amo», fueron las últimas palabras de Sofía antes de que el espejo volviera a mostrar solo el reflejo distorsionado de Carmen. Carmen abrazó el espejo contra su pecho, sollozando de alivio y anhelo a la vez. Roberto la envolvió con sus brazos y por primera vez desde que encontraron la carta, sintieron que había esperanza real de recuperar a su hija. La figura de Magdalena se acercó, nuevamente su presencia ahora más sólida, más definida. Han dado el primer paso correctamente. Han visto la verdad sobre la transformación de Sofía y han comenzado a aceptar su propia herencia espiritual. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Carmen. «Ahora comenzarán su entrenamiento formal. Citlali será su guía, pero también trabajarán directamente conmigo durante las noches de luna. Aprenderán a usar correctamente los objetos ancestrales, a interpretar visiones y sueños proféticos, a comunicarse con los espíritus guardianes que protegen a nuestra familia». Las velas comenzaron a parpadear más intensamente, como si una tormenta invisible estuviera aproximándose. El tiempo se agota para esta primera comunicación. Pero recuerden esto: Sofía está segura, está creciendo en poder y sabiduría, y cada día que pasen preparándose es un día más cerca de la reunión familiar que todos deseamos. «¿Cuánto tiempo tomará?», preguntó Roberto. «Eso dependerá de ustedes. Algunos despiertan rápidamente a sus habilidades ancestrales. Otros necesitan meses de preparación cuidadosa. Pero les prometo esto: si se entregan completamente al proceso, si abren sus corazones y mentes a verdades que han estado negando durante décadas, podrán estar con Sofía antes de que termine este año». La figura de Magdalena comenzó a desvanecerse, volviéndose más translúcida con cada palabra. Continúen su vigilia hasta el amanecer. Mediten sobre lo que han visto y escuchado. Y mañana, cuando Citlali venga a buscarlos, díganle que están listos para comenzar el camino del despertar. Con esas palabras, la bisabuela Magdalena desapareció completamente, dejando solo el aroma persistente de copal y una sensación de paz
que ninguno de los dos había experimentado desde la desaparición de Sofía. Carmen y Roberto pasaron las horas restantes hasta el amanecer en contemplación silenciosa, cada uno procesando las revelaciones extraordinarias de la noche. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse a través de las vidrieras del templo, se sintieron transformados, como si hubieran cruzado un umbral invisible hacia una nueva comprensión de sí mismos y de su lugar en el cosmos. Su hija estaba viva, estaba creciendo en poder, y había un camino claro para reunirse con ella, pero ese camino requeriría que abandonaran para siempre las vidas ordinarias que habían conocido y abrazaran un destino que había estado esperándolos durante generaciones. El camino del despertar estaba a punto de comenzar. El amanecer del Inthiers, 17 de septiembre, encontró a Carmen y Roberto, transformados por su experiencia nocturna en el templo. Cuando Citlali llegó para escoltarlos de vuelta a casa, ambos caminaban con una nueva conciencia de sí mismos, como si hubieran despertado de un sueño de décadas para encontrarse viviendo en un mundo completamente diferente. «¿Lo sienten, verdad?», preguntó Citlali mientras caminaban por las calles empedradas que comenzaban a llenarse con los primeros trabajadores del día. La energía ancestral corriendo por sus venas, la conexión con poderes que han estado dormidos durante demasiado tiempo. Carmen asintió, tocando inconscientemente el collar de jade que ahora parecía pulsar con vida propia. Es como si toda mi vida hubiera estado usando solo una pequeña parte de mí misma, como si finalmente estuviera despierta completamente. Y esa es apenas la primera fase, sonrió Citlali. Esperan hasta que comiencen a desarrollar sus habilidades específicas. Carmen, tu don profético es particularmente fuerte. Roberto, tu capacidad para anclar energías espirituales en el mundo físico será esencial para ayudar a Sofía cuando regrese. Llegaron a la casa familiar justo cuando las campanas de la catedral anunciaban las 7 de la mañana. Citlali los acompañó hasta la sala, donde se sentó en el sofá de cuero, con la autoridad natural de alguien acostumbrada a dirigir rituales importantes. Su entrenamiento formal comenzará inmediatamente, anunció. Tenemos 3 semanas para prepararlos, antes de la próxima fase del desarrollo de Sofía, y cada día será crucial. ¿Qué tipo de entrenamiento?, preguntó Roberto, sirviendo café para los 3 con manos que ya no temblaban como el día anterior. Meditaciones específicas para activar los centros de poder en sus cuerpos. Ejercicios con los objetos ancestrales para fortalecer su conexión con el linaje. Rituales de purificación para limpiar las energías negativas acumuladas durante años de ignorar su verdadera naturaleza. Y, lo más importante, sesiones de comunicación directa con los ancestros familiares que actuarán como sus guías espirituales personales. Citlali sacó de su bolsa un cuaderno encuadernado en cuero negro, lleno de páginas escritas a mano con caligrafía meticulosa. Este es el manual del despertar de su familia específica. Cada linaje tiene rituales y técnicas ligeramente diferentes, adaptados a sus dones particulares y a la historia de sus ancestros. El de ustedes ha sido compilado durante 5 siglos, con contribuciones de cada generación de mujeres que han servido como guardianas de los conocimientos. Carmen tomó el cuaderno con reverencia, sintiendo inmediatamente una extraña familiaridad con él, como si lo hubiera visto antes en sueños. La primera lección, continuó Citlali, es aprender a usar correctamente el espejo de obsidiana para la visión espiritual. Lo que experimentaron anoche fue solo un vistazo de sus verdaderas capacidades. Durante las siguientes 2 horas, Citlali les enseñó técnicas específicas para enfocar su energía mental a través del espejo ancestral. Carmen descubrió que podía ver no solo imágenes del presente, sino también fragmentos del pasado y vislumbres del futuro.
Roberto, aunque inicialmente escéptico sobre sus propias habilidades, encontró que podía estabilizar las visiones de Carmen, haciéndolas más claras y duraderas. «Excelente», murmuró Citlali después de que Carmen logró mantener una visión de Sofía durante casi 5 minutos completos. Su conexión natural como pareja casada amplifica sus habilidades individuales. Esto será muy útil para los rituales más avanzados. En la visión, habían podido ver a Sofía en lo que parecía ser una cámara subterránea, iluminada por antorchas. Estaba sentada en posición de loto frente a un altar circular, rodeada por otras jóvenes que parecían estar en diferentes etapas de entrenamiento similar. Todas llevaban túnicas blancas bordadas con símbolos dorados, y sus ojos tenían esa misma cualidad profunda y oscura que Carmen había notado la noche anterior. «¿Dónde está exactamente?», preguntó Roberto. «En uno de los centros de entrenamiento, de los guardianes», explicó Citlali. «Está ubicado en las montañas de Oaxaca, en cavernas que fueron utilizadas por los sacerdotes zapotecas hace más de 1000 años. El lugar mismo está imbuido con siglos de energía espiritual acumulada, lo que acelera enormemente el proceso de despertar». «¿Otras familias han pasado por esto mismo?», preguntó Carmen. «Por supuesto. Los guardianes del linaje sagrado supervisan el despertar de aproximadamente 12 de jóvenes cada generación. Sofía está entrenando junto con chicas de familias de toda Mesoamérica, una descendiente de los mayas de Guatemala, otra de los tarascos de Michoacán, una de los huicholes de Jalisco». Citlali cerró el manual temporalmente y se dirigió hacia la ventana que daba al patio interior de la casa. «Pero el caso de Sofía es especial, incluso entre los especiales. Su combinación particular de habilidades es extremadamente rara. Puede comunicarse simultáneamente con múltiples tipos de entidades espirituales. Tiene control instintivo sobre los elementos naturales y muestra signos de poder profético que superan incluso los de su bisabuela Magdalena». «¿Eso es bueno o malo?», preguntó Roberto con preocupación. «Es ambas cosas. Su poder la convierte en una candidata ideal para convertirse en una alta guardiana, una de las líderes espirituales de toda la organización. Pero también la hace vulnerable a fuerzas oscuras que buscan corromper o controlar ese tipo de energía». Carmen sintió un escalofrío de terror. ¿Qué tipo de fuerzas oscuras? Entidades que fueron expulsadas del mundo físico hace siglos, pero que buscan constantemente maneras de regresar. Espíritus de conquistadores y colonizadores que murieron con odio en sus corazones y que ahora existen como energías vampíricas. Demonios cristianos que se alimentan del poder indígena mal dirigido. Y, lo más peligroso de todo, otros linajes que han sido corrompidos y que ahora sirven a propósitos malignos. Citlali regresó al sofá y reabrió el manual en una página llena de diagramas complejos. «Por eso es crucial que ustedes desarrollen sus propias habilidades rápidamente. Sofía necesitará el apoyo y la protección de su familia para navegar, seguramente, las etapas más avanzadas de su entrenamiento». Durante el resto de la mañana, practicaron ejercicios de respiración específicos diseñados para activar lo que Citlali llamaba centros de poder ancestral en sus cuerpos. Carmen experimentó sensaciones extrañas: calor intenso en la frente, hormigueo en las palmas de las manos y momentos de claridad mental tan agudos que podía percibir los pensamientos superficiales de Roberto. Roberto, por su parte, descubrió que podía sentir las energías espirituales como corrientes físicas tangibles. Cuando Carmen usaba el espejo de obsidiana, él podía percibir las ondas de poder que emanaban de ella y aprender a dirigirlas y enfocarlas. «Muy bien», dijo Citlali alrededor del mediodía. «Han hecho un progreso excelente para su primer día. Esta tarde continuaremos con ejercicios más avanzados, pero primero necesitan descansar y procesar lo que han aprendido». Después de que Citlali se fue,
Carmen y Roberto se quedaron solos en su casa, que ahora se sentía completamente diferente. Los objetos familiares, fotografías, muebles, decoraciones, parecían estar cargados con memorias y energías que antes no habían podido percibir. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo?, murmuró Roberto mientras preparaba almuerzo en la cocina. «Estamos salvando a nuestra hija», respondió Carmen sin vacilación. «Y finalmente estamos convirtiéndonos en quienes siempre estuvimos destinados a ser». Esa tarde, Citlali regresó con materiales adicionales: cristales de diferentes colores, hierbas medicinales, aceites esenciales extraídos de plantas sagradas y un segundo espejo de obsidiana, este más pequeño pero aparentemente más antiguo que el que ya poseían. El entrenamiento de esta tarde se enfocará en la comunicación con guías espirituales específicos, explicó. Carmen, trabajarás principalmente con tu bisabuela Magdalena y con una entidad llamada Itzel Xochiquetzal, una sacerdotisa azteca que ha estado conectada con tu familia durante generaciones. Roberto, tu guía principal será Tonatiuh, un guerrero solar que ayuda a anclar energías celestiales en la Tierra. Los rituales de esa tarde fueron más intensos que cualquier cosa que hubieran experimentado previamente. Carmen entró en estados de trance profundo donde podía conversar directamente con Magdalena, recibiendo instrucciones detalladas sobre cómo usar sus habilidades proféticas para proteger a Sofía durante su entrenamiento. «El peligro mayor vendrá en 2 semanas», le advirtió Magdalena durante una de estas comunicaciones. «Habrá un intento de corrupciones por parte de un linaje rival, una familia que sirvió a los conquistadores españoles y que ahora busca debilitar a las líneas de sangre pura como la nuestra». «¿Cómo podemos proteger a Sofía?», preguntó Carmen. «Desarrollando sus propios poderes lo suficientemente rápido como para enviarle energía protectora a través de la distancia, y preparándose para participar directamente en los rituales de defensa que los guardianes llevarán a cabo». Roberto, mientras tanto, estaba aprendiendo a canalizar lo que Tonatiuh le explicaba era fuego solar purificador. Durante sus sesiones de entrenamiento, sus manos comenzaron a emanar un calor suave pero poderoso que podía limpiar objetos de energías negativas y fortalecer las propiedades mágicas de los cristales y amuletos. «Esto es increíble», murmuró, después de lograr purificar completamente un cristal de cuarzo que había estado cargado con emociones negativas. «Realmente puedo sentir la diferencia en la energía. Y esto es solo el comienzo», sonrió Citlali. «Esperan hasta que aprendan a trabajar juntos en rituales combinados. Su potencial como pareja es extraordinario». Durante los siguientes días, establecieron una rutina rigurosa. Despertaban antes del amanecer para sesiones de meditación en el patio, bajo los naranjos que Carmen ahora se daba cuenta habían sido plantados por su abuela en posiciones específicas para canalizar energías terrestres. Pasaban las mañanas practicando con los espejos de obsidiana, aprendiendo a enviar mensajes mentales a Sofía y a recibir comunicaciones de ella. Las tardes estaban dedicadas al estudio del códice familiar y a rituales de purificación cada vez más complejos. Carmen descubrió que podía predecir eventos futuros con precisión creciente, mientras que Roberto desarrollaba habilidades para crear círculos protectores de energía que podían mantener alejadas las influencias espirituales negativas. Las noches las pasaban en comunicación directa con sus guías ancestrales, recibiendo instrucciones específicas sobre cómo prepararse para los desafíos que se aproximaban. Una semana después del comienzo de su entrenamiento, durante una sesión particularmente intensa con el espejo de obsidiana, Carmen recibió una visión que la llenó de terror. Vio a Sofía en la cámara subterránea de entrenamiento, pero esta vez estaba rodeada por figuras oscuras que no eran los guardianes. Estas entidades tenían formas humanas, pero sus rostros estaban distorsionados por expresiones de odio y codicia.
Llevaban ropas que parecían una mezcla grotesca de uniformes militares españoles del siglo XVI y túnicas ceremoniales corrompidas. «¡Están atacando el centro de entrenamiento!», gritó Carmen, casi dejando caer el espejo. Roberto inmediatamente activó sus habilidades de anclaje, estabilizando la visión para que pudiera ver más claramente lo que estaba sucediendo. En la visión, Sofía y las otras jóvenes en entrenamiento estaban siendo rodeadas por estas entidades corruptas que parecían estar tratando de drenar su energía espiritual. Los verdaderos guardianes luchaban desesperadamente para defender a sus estudiantes, pero estaban siendo superados en número. «Tenemos que hacer algo», murmuró Roberto. «¿Pero qué? Ni siquiera sabemos dónde están exactamente». En ese momento, escucharon la voz de Magdalena resonando en sus mentes. «Usen el ritual de proyección de energía protectora que han estado practicando. Enfoquen todo su poder, todo su amor por Sofía, y envíenlo a través del espejo directamente hacia ella». Carmen y Roberto se tomaron de las manos, combinando sus energías recién despertadas en un esfuerzo coordinado. Carmen canalizó su amor maternal y sus habilidades proféticas para localizar exactamente la ubicación espiritual de Sofía, mientras Roberto usó sus poderes de anclaje para dar forma y dirección a esa energía. Durante casi una hora, mantuvieron una corriente continua de poder protector fluyendo a través del espejo hacia su hija. En la visión, pudieron ver cómo las entidades oscuras comenzaban a retroceder ante la fuerza de su amor paternal, combinado con habilidades ancestrales. Finalmente, los verdaderos guardianes lograron expulsar completamente a los atacantes, y Sofía apareció en el espejo para hablar directamente con sus padres. «Mami, papi, su protección llegó justo a tiempo. Los guardianes dijeron que sin su ayuda habríamos estado en grave peligro». «¿Estás herida?», preguntó Carmen desesperadamente. «No, estoy bien. Pero esto significa que mi entrenamiento se acelerará. Los guardianes dicen que las fuerzas oscuras están moviéndose más rápido de lo esperado, y necesito estar completamente preparada para enfrentarlas». «¿Qué significa eso para nosotros?», preguntó Roberto. «Significa que ustedes también tienen que acelerar su entrenamiento. En una semana tendrán que venir al centro para participar en mi ceremonia de iniciación final. Sin su presencia y apoyo, no podré completar la transformación». La imagen de Sofía comenzó a desvanecerse. «Los amo, y estoy muy orgullosa de lo mucho que han crecido espiritualmente. Pronto estaremos juntos otra vez, pero como una familia completamente diferente, mucho más poderosa de lo que jamás imaginamos». Cuando la visión terminó, Carmen y Roberto se quedaron agotados, pero llenos de propósito renovado. Habían salvado a su hija a través de la distancia, usando poderes que ni siquiera sabían que poseyeran una semana antes. «Citlali tenía razón», murmuró Carmen. «Esto es apenas el comienzo. Y sea lo que sea que nos espere en esa ceremonia de iniciación», añadió Roberto, «estaremos preparados». Esa noche, ambos soñaron con antiguos guerreros aztecas marchando junto a ellos hacia una batalla que determinaría no solo el destino de su familia, sino el equilibrio entre las fuerzas de la luz y la oscuridad en todo el mundo espiritual. Camino del despertar los había transformado de padres desesperados en guardianes ancestrales conscientes de su poder. Pero la verdadera prueba aún estaba por venir, una semana después del ataque espiritual que Carmen y Roberto habían ayudado a repeler. Citlali llegó a su casa antes del amanecer con noticias que cambiarían sus vidas para siempre. «Es hora», anunció simplemente, entrando a la sala con una solemnidad que no habían visto antes en ella. «Los guardianes han decidido que están preparados para la ceremonia final. Partiremos hacia Oaxaca esta misma mañana». Carmen, que había
He estado despierta desde las 4 de la madrugada practicando meditaciones proféticas. Sintió una mezcla de emoción y terror corriendo por sus venas. Después de 3 semanas de entrenamiento intensivo, finalmente verían a Sofía en persona, pero también sabían que esta reunión marcaría una transformación permanente en sus vidas. ¿Cuánto tiempo estaremos fuera?, preguntó Roberto, quien había estado empacando meticulosamente los objetos ancestrales en cajas especialmente preparadas. Eso dependerá del resultado de la ceremonia, respondió Citlali enigmáticamente. Si todo sale como esperamos, regresarán a Puebla como una familia completamente diferente, con responsabilidades y habilidades que cambiarán no solo sus vidas, sino las vidas de todas las personas que los rodean. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Carmen. Citlali la miró con ojos que habían visto décadas de rituales sagrados. Entonces no regresarán en absoluto. La ceremonia de iniciación completa es irreversible, Carmen. Una vez que comiencen, no hay manera de volver a ser quienes eran antes. El viaje hacia las montañas de Oaxaca tomó 8 horas, atravesando paisajes que parecían cambiar no solo geográficamente, sino también espiritualmente. Carmen notó que mientras más se alejaban de Puebla, más intensas se volvían sus habilidades proféticas. Podía percibir las emociones de Roberto sin esfuerzo, y ocasionalmente captaba fragmentos de conversaciones telepáticas entre Citlali y otras personas que parecían estar coordinando su llegada. Roberto, por su parte, experimentaba sensaciones físicas cada vez más extrañas. Sus manos emanaban un calor constante y podía sentir corrientes de energía fluyendo a través de las montañas como si fueran ríos invisibles. Los cristales que llevaban en sus bolsas comenzaron a vibrar suavemente, resonando con fuerzas que se intensificaban con cada kilómetro que se acercaban a su destino. «Estamos entrando en territorio sagrado», explicó Citlali, mientras su vehículo comenzó a ascender por caminos de montaña cada vez más estrechos. Esta región ha sido un centro de poder espiritual desde antes del surgimiento de la civilización. Olmeca, la energía acumulada aquí durante milenios facilita enormemente rituales como el que experimentarán hoy. Finalmente, después de 2 horas de conducir por caminos de tierra que parecían más senderos de cabras que carreteras reales, llegaron a lo que parecía ser una pequeña aldea tradicional zapoteca. Las casas eran de adobe y techo de teja, construcciones que se veían como si hubieran existido durante siglos, sin cambios significativos. Pero Carmen se dio cuenta inmediatamente de que había algo especial en este lugar. Todas las personas que podía ver, hombres y mujeres de diferentes edades, llevaban algún tipo de amuleto o joya que irradiaba energía espiritual. Los niños jugaban en los patios, pero sus juegos incluían levitación de objetos pequeños y comunicación telepática casual. «Bienvenidos a Yagul Sagrado», dijo Citlali. «Esta es una comunidad completamente compuesta por miembros activos de los guardianes del linaje sagrado y sus familias. Aquí, nadie tiene que ocultar sus habilidades o pretender ser ordinario». Los condujeron hacia una casa más grande, ubicada en el centro de la aldea. En el patio interior, Carmen reconoció inmediatamente varias de las mujeres que había visto en sus visiones. Guardianas ancianas con ojos que brillaban con sabiduría acumulada durante décadas de servicio espiritual. «Carmen y Roberto Hernández Morales», dijo una de las mujeres, acercándose con los brazos extendidos en bienvenida. «Soy Itzamna Colibrí, la alta guardiana de la región sur. Hemos estado siguiendo su progreso durante estas semanas y estamos profundamente impresionadas con la velocidad de su despertar». «¿Dónde está Sofía?», preguntó Carmen inmediatamente. «Está preparándose para la ceremonia en las cámaras subterráneas. Podrán verla pronto, pero primero necesitan completar su propia preparación final». Durante las siguientes 2 horas, Carmen y Roberto fueron sometidos a rituales de purificación más intensos
que cualquier cosa que hubieran experimentado durante su entrenamiento en Puebla. Fueron bañados con agua de manantial sagrado infundida, con hierbas que habían crecido en altares ceremoniales durante generaciones. Sus ropas ordinarias fueron reemplazadas por túnicas blancas, bordadas con símbolos específicos de su linaje familiar. Carmen recibió una diadema de plata con incrustaciones de jade que había pertenecido a su bisabuela Magdalena, mientras que Roberto fue investido con un brazalete de obsidiana y oro que lo identificaba como anclador ancestral, un título que había sido creado específicamente para hombres que se casaban con mujeres de linajes sagrados. Sus cuerpos físicos han sido purificados, explicó Itzamna. Sus energías espirituales han sido alineadas con las frecuencias correctas. Ahora están preparados para descender a las cámaras ceremoniales donde Sofía los espera. La entrada Sontesintos a las cámaras subterráneas estaba oculta detrás de lo que parecía ser una pared natural de roca volcánica. Pero cuando Itzamna tocó ciertos símbolos tallados en la piedra, la pared se deslizó silenciosamente hacia un lado, revelando una escalera que descendía hacia profundidades iluminadas por antorchas. Mientras descendían, Carmen pudo escuchar voces cantando en idiomas que no reconocía, pero que sonaban profundamente familiares, como si las hubiera escuchado en sueños durante toda su vida. El aire se volvía más cálido y más cargado de energía con cada paso que bajaban. Las cámaras fueron excavadas por los sacerdotes zapotecas hace más de 1000 años, explicó Itzamna mientras caminaban por pasillos cuyas paredes estaban cubiertas de murales extraordinarios. Pero han sido expandidas y mantenidas por los guardianes durante siglos. Aquí es donde se han llevado a cabo las ceremonias de iniciación más importantes de Mesoamérica durante generaciones. Finalmente llegaron a una cámara circular enorme, con un techo abovedado que se perdía en las sombras. El piso estaba cubierto por mosaicos de piedras preciosas que formaban un mandala gigantesco, y las paredes estaban decoradas con murales que mostraban la historia completa de los linajes sagrados, desde la época precolombina hasta el presente. En 1990, el centro de la cámara, sentada en posición de loto sobre un altar circular de mármol blanco, estaba Sofía. Carmen dejó escapar un grito de alegría y corrió hacia su hija, pero se detuvo abruptamente a unos metros de distancia. La joven que había sido su niña de 16 años se había transformado en algo que apenas podía reconocer, aunque seguía siendo hermosa de una manera que trascendía lo físico. Los ojos de Sofía ahora eran completamente dorados, como si estuvieran hechos de metal líquido que reflejara luz solar. Su cabello había crecido hasta llegar a su cintura y se movía suavemente como si estuviera bajo agua, aunque no había brisa en la cámara. Su piel tenía un brillo sutil que emanaba desde dentro, y cuando sonrió al ver a sus padres, sus dientes parecían estar hechos de perlas. «Mami, papi», dijo Sofía, su voz resonando con armónicos que no había tenido antes. «Finalmente han llegado. Finalmente podemos estar completos como familia». Carmen se acercó lentamente, extendiendo una mano temblorosa para tocar el rostro de su hija. La piel de Sofía se sentía normal, cálida y familiar, pero había una energía corriendo bajo la superficie que era completamente nueva. «Mi niña, ¿qué te han hecho?», susurró. «No me han hecho nada, mami. Han despertado lo que siempre estuvo ahí. Han liberado mi verdadera naturaleza, los poderes que heredé de todas las mujeres fuertes que vinieron antes que yo». Roberto se unió al abrazo familiar, sintiendo inmediatamente cómo la energía de Sofía interactuaba con sus propias habilidades recién desarrolladas, creando una sinergia que era más poderosa que la suma de sus partes individuales. «La ceremonia final», anunció Itzamna, «unirá permanentemente sus energías espirituales como familia de guardianes. Carmen, desarrollarás completamente tus habilidades proféticas y te convertirás en una vidente de alto rango. Roberto, tu papel como anclador
te permitirá mantener equilibradas las energías de tu esposa e hija cuando trabajen con poderes que podrían desestabilizar mentes menos preparadas. ¿Y Sofía?, preguntó Carmen.